Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de este apasionante asunto, cómo se hicieron las líneas de Nazca. Continuemos. Al dejar el material más claro en el medio, lo que nunca se dijo es que en muchísimos casos ese mismo material está excavado. No solo era despejado, sino que también se extraía dicho material dejando una superficie más lisa y un terreno más profundo. Y no os estamos hablando de una pequeña sección de tierra. Si habéis visto los anteriores vídeos, sabréis de lo que os estamos hablando. Si aún no lo habéis hecho, os aconsejamos dar pausa a este vídeo y echar un vistazo a lo que allí existe. Aquí encima encontraréis el enlace para saber cuán tremendas son las dimensiones de los elementos que forman las líneas de Nazca y qué tecnologías nos encontramos al pasar por aquel enigmático territorio. Al saber todo esto, entenderán el extraordinario esfuerzo al que un día nuestros antepasados tuvieron que enfrentarse para poder realizar tan magna obra. Pero sigamos, ¿dónde colocaban luego todo ese material? Esa es una buena pregunta. Y antes de continuar con el vídeo, les pedimos que pongan la respuesta en los comentarios. Quizás muchos de ustedes acierten. Pues bien, aquí también les contamos algo que nadie sabía. Al separar el material rocoso, mucho más oscuro, y despejar el material arcilloso que hay debajo, mucho más claro, las rocas que forman este negruzco material se acumulaban formando muros, que desde el cielo parecen líneas. Estos muros no solo estaban formados por estas rocas oscuras, sino también estaban consolidados por el material más claro de tipo arcilloso que se había excavado previamente en el interior de las líneas y de las grandes estructuras. Pero, ¿dónde está todo ese material hoy en día? Cierto, hoy solo vemos las rocas y no es que tengan mucha forma de muro, están amontonadas, en algunos casos incluso dispersas. Esto es porque hoy podemos apreciar el esqueleto marchito y oscuro de lo que un día fueron sendos muros de corte triangular. Y es que el material que ha desaparecido, el material más claro, el arcilloso, era el que compactaba estas rocas en un solo muro. Sorprendido, ¿las habían imaginado así? Pues esperen, que ahora les decimos por qué ya no está y dónde se ha ido. Dicho material, para ser fijado, necesitaba de un mantenimiento constante. También era necesario ejercer cierta presión sobre él y de algo que les dejará atónitos, de cierta humedad. Y ahora muchos dirán, ¿humedad en el desierto? Pero no se vayan. No nos hemos vuelto locos cuando les decimos esto. Recuerden que tenemos pruebas científicas. Pues bien, al ser abandonadas las líneas de Nazca y al dejarse de mantener, y sobre todo de secarse por completo al sol del desierto, dicho material arcilloso comenzó a resquebrajarse. Recordemos que es arena, no piedra. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo y milenio tras milenio, este material seco y desmenuzado, convertido en polvo, comenzó a dispersarse a causa del viento a través del terreno del desierto, grano a grano, partícula a partícula. Las piedras más oscuras, más pesadas que el aire, quedaron en su lugar, despojadas de aquella argamasa que un día las convirtió en sendos muros de hasta casi 2 metros de alto. Por ello, afirmamos que no eran simples cúmulos de roca. Es más, no solo el viento fue el causante de tales estragos, también la acción de la escorrentía lo fue. Es decir, las corrientes de agua superficial provocadas por las lluvias torrenciales que se producen periódicamente en estos territorios semidesérticos. Y cómo no, ustedes se seguirán preguntando, ¿y el agua? ¿Cómo iban a mantener aquellos enormes muros de kilómetros de largo húmedos con un bien tan escaso como el agua en un desierto? Es imposible, es una locura. Pues no, es más, hacer eso fue lo más fácil del mundo. Pero como solemos decir, es algo para posteriores vídeos. Lo que también a muchos les sonará imposible es cómo podían tener los geoglifos muros de 1,5 metros de alto. ¿Dónde están todas esas rocas? Y es que no están, y nunca han estado. Los muros o muretes que forman estas líneas tenían diferentes grosores y diferentes alturas. Por supuesto, no todos eran tan grandes.
Dependiendo del ancho de la línea, los muros eran más altos o más bajos, más gruesos o más finos. Cuando nos referimos a las grandes estructuras, los muros eran altos y gruesos. En el caso de algunas líneas de 2 metros de ancho, los muros podían rondar el medio metro de altura. Pero en el caso de los geoglifos, los muros no sobrepasaban los 20 centímetros. Todas estas líneas poseían este tratamiento, a excepción de los geoglifos de los cerros, aquellos que están en las pendientes y que pueden verse desde abajo. Estas figuras, de las cuales os hablamos ya en anteriores vídeos, tenían una función diferente y solo estaban formados por lo que hoy podemos apreciar, simples montículos de roca. Y seguramente otra pregunta azotará sus cabezas. ¿Dónde están las pruebas de todo ello? Pues por todas partes, incluso en la ya conocida llanura central, aquella tierra tan visitada donde está ubicada la famosa torre desde la cual cada año numerosos turistas admiran las líneas con tanto fervor. Allí mismo, rodeando muchas de las estructuras y a los ojos de cualquiera que las quiera ver, existen secciones de muros sin deshacerse del todo, partes que hoy se pueden apreciar con dicho material semiderrumbado por la acción del tiempo y de los elementos. La inestimable labor de los drones y numerosos trabajos de campo llevó a nuestro equipo a entender estos datos que hoy les comentamos. También existen numerosas pruebas de estos rebajes del terreno blanquecino del que antes os hablábamos, aquel que sirvió de argamasa para los extensos muros de piedra y arena. Y es que al hablar de estas estructuras, la gente se imagina que están siempre al ras del suelo, pero no es así. Muchas de estas aún conservan cierta profundidad notable a simple vista. Además, existen multitud de líneas que atraviesan desniveles del terreno a modo de montículos o de pequeños cerros, los cuales han sido excavados para poder pasar la línea por su mismísimo centro sin tener que dar un rodeo. También tendremos que responder a cuestiones de diseño. ¿Cómo las diseñaban? ¿Qué utilizaban para hacer que fueran tan rectas? ¿Cómo se orientaban a través de enormes extensiones de terreno? ¿Cómo podían dibujar esas gigantescas figuras sin fallar, creando siluetas tan complicadas, sin poder, sobre todo, apreciarlas desde el cielo? Estas preguntas las dejaremos para el próximo episodio, titulado ¿Cómo diseñaban las líneas de Nazca? Y ahora sí, desgasten el botón de like y suscríbanse si aún no lo han hecho. No se olviden de darle a la campanita para estar atentos a próximos episodios que les llevarán más cerca de la respuesta a la gran pregunta: ¿qué son las líneas de Nazca? Yo soy Carlos Hermida y esto ha sido Salvar Nazca. Solo en YouTube.